Ay, Diosito, gracias. Ay, esto me traen para que despierte, ¿verdad? Que no esté durmiendo. Entonces, ¿cómo estamos? Bien, bendecidos. Amén. Qué bueno, bendito sea Dios que Él nos bendice, que Él nos da a diario de su bendición. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Estaba escuchando este último canto, está tremendo, ¿eh? Está tremendo porque pues el contenido, ¿no? Enséñame a amarte, dice. ¿Cómo dice más? Conforme a tu justicia y tu Enséñame a verdad. vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Todo lo que tengo, todo lo que he sido, te lo doy. Está fuerte. Pues vamos a ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Espero, como oraba nuestra hermana Adriana, que sea de grande bendición. Es un texto que pues hemos leído muchas ocasiones, yo creo que lo leemos muchas ocasiones, pensando en esto. Mire, a principio de año el Señor nos hablaba acerca de buscar el reino y su justicia. Y veíamos algunas formas de cómo buscar el reino de Dios. Para poder entrar, porque primero tenemos que buscar y hallarlo, ¿no? Y una vez que lo hemos visto, como Nicodemo, pues entrar en él, a través del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos lleva, en forma automática, lo veíamos al principio de año, el nuevo nacimiento nos lleva automáticamente a lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Un niño recién nacido busca automáticamente el pecho de la mamá. Nadie le ha dicho nada hasta 9 meses o el tiempo que ha pasado en el vientre de la madre. Está acostumbrado a alimentarse, bueno, no está acostumbrado, se ha alimentado por medio del cordón umbilical. Pero una vez que el chamaco nace, una vez que el niño o niña nace, el momento de nacer y que le ponen su nalgada y respira el chamaco, ¿verdad? Viene a esta vida y cuando tiene hambre automáticamente busca el seno de la madre. Nadie le ha dicho nada, pero este es un instinto. Y Pedro cuando pone esta semejanza de nosotros que hemos nacido de nuevo, dice: buscad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Está hablando acerca de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hemos nacido, automáticamente buscamos la palabra de Dios, porque es algo natural que hay en nosotros, es una necesidad espiritual. Han pasado 20, 30, 15, no sé qué tantos años de sequedad espiritual, que no conocemos a Dios, que hemos andado en un mundo de tinieblas, y cuando sale, por ejemplo, cuando el niño nace y le dan la nalgada, si no respira se muere. Entonces cuando le dan la nalgada, automáticamente empieza a respirar. ¿Por qué? También porque si no respira se nos va a morir. Ese tiempo que pasó ahí no respiraba, ahora respira. Entonces el nuevo nacimiento, Pedro nos habla acerca de esto, Pablo también, ¿no? Entonces buscamos inmediatamente la leche espiritual no adulterada. El texto que vamos a ver el día de hoy es algo que se nos sugiere. El Evangelio, ya saben, cuando viene uno a la palabra de Dios, cuando entrega uno su vida a Cristo, pues empezamos a querer leer la Biblia. Y si nos acercamos a alguien y le preguntamos: ¿qué me sugieres que empiece a leer? Pues generalmente lo que nos van a decir es que leamos el Evangelio de Juan. Nosotros queremos ir a Génesis o queremos ir a Apocalipsis, porque queremos saber rápidamente los misterios y queremos encontrar la cuadratura del círculo. Pero lo que nosotros tenemos que ir a ver es el Evangelio. Especialmente se nos sugiere que leamos el Evangelio según San Juan, porque este Evangelio nos presenta a Jesús a través de su divinidad como el Hijo de Dios, ¿no? Mateo, ya saben que nos presenta como el Rey, Marcos como el siervo sufriente, el hombre de trabajo, Lucas como el Hijo del Hombre, pero Juan nos lo presenta como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Por eso dice: en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, ¿no? No es el verbo, en el principio era el logos, la palabra, que la palabra es Jesús. Entonces, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Dios y su palabra son uno solo. Entonces nos sugieren el Evangelio de Juan,
Y dentro del Evangelio de Juan, que lo que vamos a ver en esta mañana, quiero que me acompañe a Juan capítulo 10. Es un texto, les digo, pues hemos leído muchas veces el Evangelio de Juan, y este texto, pues obviamente es uno de las joyas, por llamarle de alguna manera, de las joyas que están escritas ahí en el Evangelio de Juan. Aunque todo el Evangelio de Juan es una joya, es una gema preciosa. Dice, vamos a leer en Juan, capítulo 10, vamos a leer desde el verso 27 al 30. Vamos a leerlo completo ahí, del 27 al 30, aunque vamos a estar solamente en el capítulo 27. Anteriormente, desde el versículo 1, Jesús ya se presentó como el buen pastor, como el pastor verdadero, como la puerta. Pero llegamos aquí al capítulo 27 y vamos a leer. Voy a leer y quiero que siga usted con sus ojos. Dice el Señor Jesucristo, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y fíjese la declaración categórica que hace aquí. ¿Qué dice en el verso siguiente? Mi Padre y yo, uno somos. Por eso es que nadie se las puede arrebatar, ¿no? Nadie, porque Él y el Padre son uno. Entonces lo que vamos a ver en esta mañana son las características y la bendición o las bendiciones de las ovejas de Jesucristo. De las ovejas de Jesucristo. En algunos momentos, en algunas iglesias, existen algunos conflictos porque las ovejas no sabemos distinguir de quién somos o a quién le pertenecemos. La tendencia carnal es siempre depender de un ser humano, y en este caso en la iglesia es la dependencia de un pastor o de varios pastores, si es que existen varios pastores, ¿no? Que es sano en una iglesia que existan varios pastores o varios líderes, porque entonces se reparten el trabajo, unos atienden a unas familias, otros atienden a otros, y se le da una buena atención a la iglesia. Pero de pronto en la iglesia surgen algunos conflictos porque empezamos a buscar partidarios. Ahí en la carta que Pablo escribe a los Corintios, en capítulo 3, les está hablando de una verdad. Dice, yo quiero enseñarles a ustedes verdades espirituales, pero no puedo. Les tengo que hablar como a niños, como a carnales, porque habiendo entre ustedes contiendas y divisiones, no sois carnales todavía. Y dice, ¿por qué? ¿Verdad? Porque unos han escogido a Pablo y otros a Apolos, ¿no? Apolos es un hombre muy versado en la palabra, llegó ahí, Pablo había predicado el evangelio ahí, llega Apolos y entonces empiezan en la iglesia a buscar cada quien partido. Y esto trae como consecuencia un conflicto en la iglesia. ¿Por qué surge el conflicto? Porque las ovejas no estamos bien conscientes a quién le pertenecemos. Si bien es cierto que como hombres simpatizamos más con alguno de los líderes en la iglesia por diferentes razones, ¿verdad? Porque nos identificamos, porque uno es más carismático que el otro, pero dice Pablo, al final de cuentas somos servidores del Señor, ¿no? Y ustedes son labranza de Dios. A lo que voy es a esto. Nosotros tenemos que estar bien seguros de quién somos. La Biblia nos identifica a nosotros como ovejas. Como ovejas nosotros necesitamos un liderazgo. Necesitamos un liderazgo sabio. Y aquí el único que da la sabiduría, porque la sabiduría viene de parte de Dios, es Él. Y nos la da a través de Jesucristo. Entonces, vamos a ver 3 puntos, 3 características de las ovejas de Jesús. Esto es con el propósito que nosotros nos identifiquemos, confirmemos si tenemos estas características y si nos damos cuenta, obviamente a través de la palabra, que hay algo en lo cual no estamos nosotros, pues busquemos adherirnos a esto, ¿no? Busquemos adherirnos o busquemos ser ovejas de Jesús. Y vamos a entrar en materia. Y dice en el primer punto, vamos a ver 3 puntos principales y uno para concluir. El primer punto dice en nuestro texto que las ovejas son propiedad del Señor. Por eso dice ahí, mis ovejas son propiedad de Jesucristo, no son propiedad de nadie más.
A veces nosotros nos adueñamos. Mira, otra de las cosas que suceden es que nosotros nos adueñamos de la gente, ¿no? Es que es mi iglesia. No, no es tu iglesia, la iglesia es de Jesucristo. Es que mis ovejas, no, no son tus ovejas, son de Jesús. Es que mis discípulos, no, no son tus discípulos, son discípulos de Jesús. Tú mismo eres un discípulo de Jesús, ¿no? En los diferentes ministerios. Es que mis presos, no, no son tus presos. Están presos por un delito. Tú solamente vas a predicar ese evangelio. En el ministerio de los jóvenes, no voy a pisar callos. Es que mis jóvenes, tus jóvenes son del Señor. Tú solamente eres el maestro, tú solamente eres el pastor, eres quien los cuida. Es que mis niños, no son tus niños, ahí están su papá y su mamá. O cuando menos su papá o su mamá, son los niños del Señor. ¿Sí me explico? Entonces, también nosotros a veces cometemos ese error y empezamos a hacer, fíjese, esto es lo cruel, empezamos a hacer grupitos, ¿no? Y los empezamos a separar. Y esto es terrible, porque nosotros que estamos al frente de algún ministerio, tenemos que entender que son ovejas del Señor y que todos forman parte del cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo no en el aspecto físico, algo que veíamos el martes, no en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. El cuerpo de Cristo no es algo físico, el cuerpo de Cristo es algo espiritual y está conformado de muchos miembros, ¿no? Bendito sea el Señor que nos ha puesto en diferentes ministerios para ser colaboradores del Señor, como dice Pablo, de él y de Apolos y aún también de Cefas, ¿no? Colaboradores en el Señor. Entonces, tenemos que tener bien claro esto, porque si yo tengo claro que las ovejas son del Señor, yo tengo que tenerles un cuidado bien especial. ¿Sabe por qué? Porque parte de la vida de ustedes me ha sido conferida a mí. ¿Sí me explico? Mi responsabilidad dentro de la iglesia es darle a usted un alimento, pues decía Adriana, fresco, a lo mejor no es tan fresco, ¿no? Pero darle un alimento espiritual que le sirva como base para que se desarrolle en su vida. El Señor Jesucristo, que se identifica como nuestro pastor, Él viene a confirmar las enseñanzas que están en el Antiguo Testamento. Por eso dice Jesús, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley, yo vine a afirmar y a confirmar lo que está escrito. Porque nosotros no tenemos otro evangelio y el evangelio existe desde el principio de la creación. El Cordero fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Entonces, hay un solo evangelio y ese es el evangelio que nosotros debemos de predicar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que todos seamos edificados. Que todos volteemos los ojos hacia ese que es nuestro pastor y lo sigamos a él, ¿no? Entonces, pero esa es mi responsabilidad y es la responsabilidad que tú tienes. Haga de cuenta, por eso Pablo asemeja la iglesia como el matrimonio. ¿De quién son la responsabilidad los hijos en el matrimonio? ¿Quién tiene la obligación de educarlos? Los padres. Expresamente la responsabilidad recae sobre el hijo. Sobre el padre. Porque el padre es el responsable de todo lo que acontezca en el hogar. ¿Sí me escuchó bien, varón? Los padres somos responsables de todo lo que acontezca en el hogar. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Dios nuestro Padre, porque Él es el que da mandamientos, Él es el que tiene la autoridad, Él es el que da los mandamientos y Él vigila sobre sus mandamientos para que cumplan el propósito para lo que Él los mandó. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto? Pues Él está atento sobre tu vida y sobre la mía para que cumplamos su palabra y el propósito de Dios se cumple en nosotros. Así nosotros como padres tenemos que estar vigilando a través de nuestra autoridad, ¿no? Para que en el hogar se cumpla el propósito. Hace rato platicaba con un varón y pues con unos problemas muy fuertes, ¿no? Y yo le decía, bueno, mi amigo, es que
Porque él estaba culpando a la esposa. Decía, mira amigo, aquí no se trata de buscar culpables. Y si acaso existe algún culpable, ese eres tú. Pero yo, ¿por qué? Sí, ese eres tú, porque tú le permitiste a tu esposa, por comodidad, o no sé por qué razón, le cediste a tu esposa toda la autoridad en el hogar. Ella decide qué se pone en tus hijos, ella decide todo. Y ahora que te das cuenta de los conflictos que existen, quieres retomar la autoridad, ya no puedes, tú se la cediste. Sí, me estoy explicando. Entonces, esta es la autoridad, son las ovejas. El Señor Jesucristo dice, las ovejas son de mi propiedad. Por tanto, toda la responsabilidad recae sobre él. El Padre le cede la autoridad y toda la responsabilidad recae sobre él para guiar a estas ovejas. Ahora, en este sentido, el Señor Jesucristo dice que somos sus ovejas. ¿Por qué? Porque Él pagó. Él pagó para que nosotros ovejas seamos de su propiedad. Aquí hay algo bien interesante que tenemos que ver. Mire, Él paga por nosotros, Él paga un precio muy alto. Él paga con su vida, Él paga con su sangre, para redimirnos, o sea, para rescatarnos del viejo dueño al cual le servíamos nosotros. No le servíamos solamente, le pertenecíamos por derecho legal. ¿Sí sabía usted esto? Que antes de Cristo usted era propiedad de Satanás. ¿Será? Sí. Antes de Cristo nosotros éramos propiedad de Satanás. Porque cuando él venció allá a Adán en el huerto del Edén, le quitó toda la autoridad y todo el poder. Y ahorita lo vamos a ver bíblicamente. Bíblicamente. Nosotros éramos hijos de Satanás. Legalmente le pertenecíamos a él. Eso quiere decir hijos de la misma naturaleza que Satanás. No nos engendró Satanás, pero éramos de la misma naturaleza de Satanás. Entonces Cristo viene, Él toma un tiempo de ministerio donde empieza a dar sus enseñanzas. ¿Qué era lo que Jesús nos enseñaba? El Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino, la conducta de los hijos del reino. Él nos está hablando del arrepentimiento, igual que los profetas en el Antiguo Testamento, para que abandonemos nuestros malos caminos y volteemos nuestros ojos hacia Dios, que le reconozcamos a Él como nuestro único Señor. Ese es el trabajo de Jesús, ¿no? Entonces, hemos sido comprados. Mire, en la primera carta de los Corintios, dice el apóstol Pablo, en capítulo 6, verso 20, dice Pablo que así como hemos sido comprados por un precio, está hablando de la muerte de Jesucristo, ahora quien vamos a glorificar es a Él, glorificarlo en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu. Aquí el espíritu implica el alma también, que es nuestra conducta. El espíritu nos da vida, pero nuestra conducta y carácter está en el alma. Ahora es a Él a quien nosotros tenemos que servir, es a Él a quien nosotros tenemos que honrar, porque Él es nuestro dueño, porque Él ha pagado por nosotros, nos ha rescatado del mundo de las tinieblas y nos trae al mundo de la luz admirable. Entonces, dice, somos propiedad de Jesús. ¿De quién es oveja usted? ¿Quién es su pastor? Jesucristo. No existe otro pastor. Ahí está clarísimo, ¿verdad? En el Salmo 23. Aunque ahí habla de Yahweh, pero Yahweh es Jesús. Jehová es mi pastor. Cristo es mi pastor. Y nos da unos versos maravillosos. Dice, ¿qué dice enseguida? Nada me faltará. Nada me faltará. Si usted es una oveja de Jesús, de Jesucristo, el Señor tiene cuidado de usted y no le va a faltar absolutamente nada. ¿No fue eso lo que nos habló en el principio del año?
Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Pero primero tenemos que buscar el reino de Dios. ¿Y qué otra cosa? Y su justicia. Y veíamos que la justicia era obedecerle. Entonces, si soy oveja de Jesús, tengo que obedecer a Jesús. ¿Estamos ahí? Bueno, el siguiente punto que nos habla es este versículo, que es el versículo 27, dice que como ovejas de Él, dice, oyen, dice, ovejas, y son mías, y oyen mi voz. Oyen mi voz. Y aquí quiero comentarle algo muy, muy interesante, porque nosotros entendemos oír y escuchar, son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Pero aquí la palabra implica esto mismo, fíjese, oír implica escuchar, implica obedecer. Pero la palabra original que tenemos aquí de oír implica entre otros sentidos, entre otros muchos sentidos. Yo solamente escogí tres principales, que es escuchar, entender y obedecer. Escuchar. Analizamos un poquito y escuchar no es solamente oír, va implícita el poner atención. Y cuando ponemos atención a lo que estamos escuchando, automáticamente van a pasar dos cosas, fíjense. O obedecemos o desobedecemos. Porque cuando escuchamos, analizamos. Por eso dice Pablo que Él es nuestro culto racional. Le rendimos culto al Señor porque lo hemos meditado, lo hemos reflexionado, hemos recapacitado, nos hemos dado cuenta que lo que Él enseña es verdad. Ahorita cantábamos, enséñame a amarte. ¿Sabe que Él no nos va a enseñar a amar? Esa es una tarea que también nos corresponde a nosotros. ¿Qué dice Juan? Que nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él no nos va a enseñar, es una tarea que le toca a usted y a mí. Si nosotros escuchamos la voz de Él, que entre otras cosas es su palabra y sus mandamientos, los escuchamos, los meditamos, los reflexionamos, los ponemos por obra, entonces nos vamos a dar cuenta que es veraz, que es verdad, y Él va a cumplir sus propósitos en nuestra vida, y cuando Él cumple el propósito, entonces nosotros lo vamos a amar. ¿De dónde surge el amor entre una pareja? ¿De dónde surge? ¿De dónde surge el amor entre una pareja? No se conocen. Y aquí me voy a remitir a lo que hemos visto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando vemos la boda judía. ¿Se conocen el hombre y la mujer cuando se casan en la boda judía? No, no se conocen. ¿De dónde surge el amor? De la convivencia y del trato que se tenga. Porque ahí surge la realidad que el amor no es un sentimiento, el amor son hechos. El amor son hechos. Cuando usted ve la bondad, ve la nobleza, ve las características positivas de una persona, surge de pronto el afecto, y el afecto se convierte en amor. ¿No lo hemos visto a través de los diferentes tipos de amor? La empatía empieza por la empatía. Y entonces es la responsabilidad de nosotros permanecer, oír la voz del Señor, escuchar la voz que es escuchar, entender y obedecer. La escuchamos, la medito, la reflexiono, me conviene, lo hago, obedezco, y entonces me doy cuenta de la bendición que viene a mi vida y empiezo a amar más al Señor.
Suficiente es que le amemos solamente por habernos quitado la pesada carga que traíamos sobre los hombros. Suficiente razón es esa. Pero mire usted que tristemente nos quitó la carga, pero y yo le he comentado en varias ocasiones, caminamos con Él y nos damos cuenta que tenemos otra serie de problemas. Que no solamente fue lo que nos dijeron, tú crees en el Señor Jesucristo y ya todo está solucionado. Te das cuenta que eso no es cierto. ¿O ya se ha dado cuenta usted o sigue pensando que nomás por creer en Jesucristo se acabó todo? A ver, levante la mano, ¿quién cree que ya se acabó todo? ¿Quién creyó en un principio que eso era? ¿Que eso iba a pasar? ¿Sí? Ya llegamos, ¿verdad? Vengan a mí los que están cargados y fatigados. Vengan a mí aquellos que ya andan buscando, ya no encuentran la salida. Vengan. Y corremos a Jesús. Porque dice, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Y venimos y te das cuenta que sí es verdad, que Él nos hace descansar. ¿Por qué nos hace descansar? Porque nos quita la pesada carga. Ah, ya descansaste. Y empezamos a caminar con el Señor. Y entonces nos damos cuenta que hay otras cosas que traemos dentro de nosotros que nos están añadiendo nuevas cargas. Nuevas cargas porque no las soltamos. Ahorita cantamos, ¿no? Todo lo que he sido te lo doy. ¿Es cierto? Si todo lo que fuéramos se lo hubiéramos entregado al Señor, le hubiéramos hecho carga sobre de Él y estuviéramos trabajando sobre de eso, no tendríamos otra vez cargas encima. Pero vamos acumulando cargas. Pues fíjese, porque oímos la voz del Señor, pero no la obedecemos. Y decía mi abuelita, en el pecado llevas la penitencia. Oír implica obedecer. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo la voz de Dios? ¿Estamos oyendo la voz de Jesús? Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, entendemos lo siguiente, que las ovejas de Jesús tienen oídos espirituales. ¿Por qué? Porque sí le escuchan. Si Él dice que oímos su voz, implica que Él habla. Que Él habla. No con voz audible, sino Él nos habla, dice el autor de los Hebreos, que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, el día de hoy nos habla por medio de... ¿Quién es Jesús? Logos. Aquí nos habla el Señor. Aquí nos habla el Señor. ¿Queremos oír la voz del Señor? Aquí está. Aquí nos da la palabra. Aquí nos habla. Aquí nos revela. Y mira, aquí hay otra cosa. La revelación no está aquí. La revelación está en el Espíritu. Cuando viene la revelación del Espíritu, ¿cómo se escucha la voz del Espíritu? ¿Ha escuchado una vez la voz del Espíritu? ¿Alguien quisiera que me dijera cómo escucha usted la voz del Espíritu? Hay algo en el corazón, hay algo en el interior de nosotros. Algo sucede ahí en nosotros, una inclinación, una emoción, algo, una convicción.
Y entonces sabemos que es Dios el que nos está hablando, que es Jesús el que nos está hablando. Pero tenemos que tener discernimiento espiritual como ovejas del Señor. Esto es algo que no lo vamos a hacer inmediatamente. Es algo que vamos a ir ejercitando en nuestras vidas. Es algo que vamos a ir ejercitando en nuestras vidas. Entonces, las ovejas del Señor tienen discernimiento espiritual. Dice en Juan 10, 4 y 5, ahí mismo en ese capítulo, dice, hablando de que son de su propiedad, dice, cuando ha sacado afuera las propias, esto quiere decir que no todas son de él, ¿verdad? Dice, ha sacado las propias, quiere decir que otras no son de él y se quedaron. Va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Fíjense qué cosa. ¿Qué van a hacer las ovejas? Con la voz del extraño van a huir. Van a huir de él porque no conocen la voz de los extraños. Y aquí en algunos extraños, pues vamos a tener algunos solamente, y voy a tocar solamente algunos extraños. Ahí en el Proverbio capítulo 2, verso 16 al 19, quisiera yo que lo leyéramos. ¿Quién ya llegó ahí? ¿Sí? Voy a leer el verso 1, lo voy a leer y luego me voy a ir para allá. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la sabiduría dieres tu voz. Verso 16, me voy a brincar hasta allá. ¿Serás librado de qué? De la mujer extraña. De la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras, vas a alejarte de esto. Así a simple vista nosotros lo leemos y pues nos está hablando como la mujer del prójimo, ¿no? O de una mujer que no conocemos. Pero le analizamos y nos está hablando no de una mujer propiamente, nos está hablando de falsas enseñanzas, de herejías. Una mujer extraña nos está hablando de cosas ajenas a la iglesia. Es la herejía. ¿Por qué? Dice que abandonó ¿a quién? Al compañero de su juventud. Estuvo casada un tiempo, o al menos estuvo rejuntada un tiempo. Y de repente le aburrió el marido y se fue. Y estamos viviendo en tiempos muy claros, muy evidentes de una apostasía. ¿Sí estamos ahí? ¿Qué quiere decir apostasía? El sentido estricto es alejamiento.
se alejó. Y alejarse no nos habla solamente de distancia, en lo físico. Nos habla de un distanciamiento en lo espiritual. Y aquellos que alguna vez han escuchado la palabra del Señor, y aquellos que alguna vez han estado dentro de la iglesia, bueno, dentro de la congregación, y que se han apartado, ahora traen un sinfín de herejías destructoras que te están bombardeando por todos lados. Por todos lados. Y lo que nosotros tenemos que escuchar es la voz de Jesús, la voz de nuestro pastor. No otra voz. Porque hay muchas voces el día de hoy que nos están tratando de apartar de Jesús. Cosas que se parecen que son de Jesús, pero no lo son. Dice en la segunda carta de Pedro 2:1, es la misma idea que está aquí. Alguien que nos lo lea, sí quiero que lo leamos, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Lo tengo, pero quiero que lo leamos. ¿Qué dice? Alguien así fuerte. Wow. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y fíjense, está hablando de la gente que salió. O sea, dice, va a haber entre vosotros también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y nosotros tenemos que escuchar eso porque el Señor Jesucristo nos está advirtiendo. No escuches, ya desde el Antiguo Testamento, no escuches falsos profetas, no escuches falsos maestros. Te van a apartar. Escucha mi voz. Lo dice Jesús, es verdad. No lo dice Jesús, es mentira. Primera de Timoteo 1:4. La misma idea. ¿Por qué tanta advertencia en ese entonces? Primera de Timoteo 1:4 y alguien que más que nos lea el 4:7. Prestan atención a fábulas genealógicas interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios por fe, así teniendo cargo ahora. El 4:7. Desecha las fábulas profanas y las viejas y ejercítate para la piedad. Y se desechan las fábulas profanas. ¿Y de qué? Ah, ya eso fue muy, ¿no? Una palabra así muy fuerte. Ejercítate para la piedad. Segunda de Timoteo 4:3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tito 1:14. No atendiendo fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Fábulas qué? Judaicas. Qué tremendo, ¿no?
Entonces, hay cualquier cantidad de voces a nuestro alrededor que están hablando y que si nosotros no ponemos atención, vamos a ser fácilmente seducidos y vamos a ser atraídos hacia la mujer extraña. Y dice, tenemos que tener cuidado. Escuchemos a través del discernimiento espiritual. Pero mire, tenemos otras voces que nos están hablando. Una de ellas es la voz de nuestra concupiscencia. Yo le hablaba el otro día acerca del peligro y de los riesgos que tenemos nosotros a través de las cosas que hemos escuchado, por ejemplo, de pedirle al Señor señales. Tú muéstrame, Señor, o tú háblame, aunque esto es verdad. Esto es verdad. Lo tenemos ahí, ¿no? Le pedimos dirección al Señor. No estamos seguros de algo, le pedimos dirección al Señor. Le pedimos a Dios que nos muestre de alguna manera si esa es su voluntad. Pero a donde tenemos que ir primero es a la Biblia para ver si lo que yo estoy haciendo o lo que considero que voy a hacer es conforme a la palabra de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dejarlo, apartarnos, pero corriendo, como si estuviera quemando tu casa y estuvieras tú adentro. Sales pero corriendo, ¿por qué? Porque te va la vida, porque te va un sufrimiento. Si no te va la vida, te va sufrimiento, porque te vas a quemar. Entonces tenemos que escuchar qué es lo que la palabra de Dios nos dice y qué es lo que yo quiero. Escuchar otra a un muchachón pues hablando y pidiéndole dirección a Dios y le decía, Señor, muéstrame si esta es la mujer que... Pues es que yo no le tengo que pedir a Dios si esa es la mujer que Él tiene para mí. Es que yo me doy cuenta. Es obvio que si una mujer ama a Dios, pues obviamente, pues yo voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque si ama a Dios, me va a amar a mí. Pero si no ama a Dios, no me va a amar a mí. ¿O no es así? Entonces, ¿la voz de quién tenemos que escuchar? La voz de Jesús. Señor, es tu voluntad. Pero es que yo la amo y el amor es de Dios. No te equivoques. No te confundas. A veces lo que sentimos nosotros por amor son muchas cosas que no me voy a meter ahorita por cuestiones del tiempo. A veces el hombre anda acarreando una soledad impresionante y obviamente un hombre o una mujer, una persona le suple esa soledad, le hace sentir bien. Y pues siente que es el amor de su vida. No, es que solamente está sintiendo algo que está supliendo la necesidad que trae. Vamos a escuchar la voz de Jesús. ¿Cuántas cosas y cuántos conflictos vivimos como ovejas de Jesús? Porque es indiscutible que si usted tiene a Cristo, si usted se arrepintió de sus pecados, si usted ha nacido de nuevo, es de Cristo, pero seguimos sufriendo. Ese es el asunto. ¿Por qué el pastor de las ovejas tiene tanto cuidado de sus ovejas? Y vez tras vez, lea usted todo el Nuevo Testamento y vea cómo está machacando, pura conducta, Nico. Pura conducta, puros mandamientos. Oye, es la ley, el decálogo. Puros mandamientos que tenemos que hacer. Y dice la Biblia, dice el Señor, que sus mandamientos no son gravosos. Y si un mandamiento de Dios choco con un mandamiento del Señor, tengo que ver por qué o no. ¿Por qué me cuesta trabajo obedecer este mandamiento? No rechazarlo, porque es un mandamiento, lo tengo que hacer. Pero ¿por qué me cuesta trabajo obedecer? ¿Qué es lo que me impide obedecer? Y cuando haga yo esa pregunta me voy a dar cuenta que lo que me impide obedecer el mandamiento está aquí dentro de mí. Está aquí dentro de mí.
Le dijo la mamá Rosita Alvírez, no vayas al baile. ¿Obedeció Rosita? Fue al baile. Y luego le dijo el muchacho a Rosita, Rosita, no me desaires, la gente lo va a notar. Y la Rosita lo desairó y nomás 3 tiros le dio. ¿Qué quería la mamá de la Rosita? Mija, quiero evitarte el sufrimiento. ¿Y qué pensó Rosita? Ay, ay. Fue más fuerte lo que ella tenía en su corazón que la prudencia, que la sabiduría, que el mandamiento, que el amor de su padre, que el amor de su madre. ¿Y cuántas veces desoímos la voz de Dios y después pasamos una vida de tormento? Porque tomamos la decisión basada en nuestros sentimientos, nuestras emociones, en fin, cualquier cosa. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Yo lo voy a convertir, dice la muchacha. Me ama tanto que yo lo voy a traer a Cristo. Ajá. Y al rato va a andar la muchacha bailando en el antro junto con él. ¿Escuchó la voz de Cristo? ¿Cuál voz escuchó? De sus deseos carnales. El asunto es serio, por eso son características de las ovejas de Jesús. ¿Qué voz estamos escuchando, mi amado hermano? ¿Qué voz estamos escuchando, mi amada hermana? Si escuchamos la voz de Jesús, la victoria está asegurada. Pues la broma, ¿no? ¿Cómo está, mi hermano? ¿Bendecido en victoria? Pues sí, bendecido sí, pero la victoria la vamos a arrebatar nosotros. Arrebatar la victoria porque voy a vencer mi concupiscencia, porque voy a vencer la voz de Satanás y solamente voy a escuchar la voz de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y me siguen. Y este seguir es algo bien importante, mi queridísimo hermano. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero antes de eso que dice me siguen, son ovejas que ponen atención. Miren, ya les decía, si no ponemos atención, es porque estamos distraídos. Y si estamos distraídos, no escuchamos bien. ¿Sí es eso? Por eso a veces yo le digo, mire, cuando entre usted aquí a la congregación, obviamente venimos a adorar al Señor. Si usted no escucha bien un texto bíblico, o qué dijo el que esté compartiendo la palabra de Dios, déjelo. Y una vez que haya terminado la reunión, pregunte. Porque si usted hace lo que yo hago, ¿qué dijo? Ya me distraje yo, y no solamente entendí yo, tampoco va a entender. Porque, ¿qué dijo? Y lo saco. ¿Qué texto dio? Ay, ya no entendió. Algo se le fue, ya no entendió. ¿Va a obedecer? No. O nos quedan dudas. Tenemos un ejemplo en la Biblia que a mí como me llama la atención. De veras, me encanta este texto. Me encanta este texto, que está en el Evangelio de Lucas. Dice que un día iba Jesús por el camino. Acuérdense que él era un predicador sin itinerario fijo. O sea, él no tenía horario. Obviamente él hacía planes, ¿verdad? Porque no se levantaba en la mañana y a ver para dónde apuntaba el guarache. No, pues él tenía un plan determinado para su vida, ¿no? Pero un día iba Jesús caminando. Dice que aconteció que yendo de camino, entró en cierta aldea. Ahí Lucas no dice, pero sabemos que Marta y María vivían en Betania, ¿verdad? Entró a Betania, vamos a ponerle aquí, bueno, a la aldea, para no brincarnos ahí. Entró a la aldea, dice que una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, ¿qué? ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Sentándose a los pies. ¿Qué hizo María?
dejó todo y se sentó a los pies del maestro a escuchar sus enseñanzas. Dijo el Señor que ésta había escogido la mejor parte, ¿verdad? Marta amaba a Jesús, seguramente, pues eran amigos. Amaba a Jesús. Y estaba bien atareada preparando las viandas para Jesús. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Estaba sirviéndole a su maestro. Pero, ¿quién había escogido la mejor parte? María. Seguramente Marta se perdió algo esencial de las enseñanzas de Jesús. Porque no puedes servir a dos amos. O le pones atención a uno, o le pones atención a lo que estás haciendo. Yo me sorprendo, Yo me sorprendo cuando alguien está escuchando una conferencia y está haciendo otra cosa. Yo les hago la pregunta como Felipe al eunuco. Oye, ¿entiendes lo que oyes? ¿Entiendes lo que oyes? Yo no puedo. Yo tengo que dejar todo, sentarme. Si es que voy a leer y leer, ya leí todo y ahora tengo que releer. Y a veces tengo que volver a leer para poder entender algo. Me cuesta mucho trabajo. Y si me distraen algo, menos. Tengo que dedicarle el tiempo exclusivamente al Señor. Bueno, no es para el Señor, es para mí. Pero poner atención a lo que dice el Señor, porque si no, no entiendo. Con la oración me pasa exactamente lo mismo. Si estoy en un tiempo de oración, no quiero que nadie me moleste. Y ya saben, no falta que el perro ladró, que te llamaron, que tocaron la puerta, pero ese tiempo tiene que ser exclusivo para el Señor, para Él. Porque el único beneficiado soy yo. ¿O no? ¿Quién es el beneficiado? ¿Quién se benefició? Ahí dijo Jesús, esta ha escogido la mejor parte. Marta, Marta, afanada, estás con muchos quehaceres. Pero esta escogió la mejor parte. Yo me sorprendo, miren, cuando estaba analizando un poquito, y creo que con algunos de ustedes ya lo compartí. Hablamos de las fábulas, ¿verdad? Fábulas judaicas. Esta no es fábula, este es un mandamiento que el Señor dio a su pueblo, que es perpetuo para ellos. A nosotros no nos lo dio. No lo dio, pero es un mandamiento perpetuo para ellos y está una pena sobre ellos, ¿verdad? Si dejan de guardar el sábado. ¿Sí es cierto? Si dejan de guardar el sábado, es un pacto entre Dios y su pueblo de Israel, es un pacto perpetuo, va a ser de perpetuo. Y ellos lo llevan a cabo. ¿Sabe por qué? Porque ellos han vivido la bendición, están bien ciertos de la bendición que hay por guardar el sábado. No solamente en el aspecto material, sino en el aspecto espiritual. Miren, ¿a qué hora empieza el sábado? El viernes. El viernes al ponerse el sol, ¿sí? El viernes, y no pensemos solamente el viernes que antecede al sábado, El sexto día. El sexto día. El sexto día al ponerse el sol, para ellos empieza el sábado. Y empieza el sábado con ellos que tienen que dedicado al Señor. Pero ¿empezará a esa hora? No empieza a esa hora. Ellos empiezan desde temprano, sobre todo la mujer, empieza a limpiar su casa porque no tiene que haber levadura. Hoy ya nadie usa levadura, solamente algunas personas para hornear. Pero
tienen que hacer la limpieza. ¿Para quién están haciendo la limpieza? Porque va a empezar el sábado, ya desde temprano, ya en su mente está el Señor. Esto es para el Señor. Y llega la hora y empiezan. Y van a hacer sus compras, sus preparativos y todo, pero todo está funcionando, todo está girando en función, en torno al Señor. El ayuno, todo es para el Señor. Preparan sus alimentos y todo es ¿para quién? Para el Señor. Están preparando sus viandas de lo mejor, porque eso de preparar lo mejor es diciéndole al Señor: gracias, Padre, porque tú provees para todo esto y más. Es una forma de adorar a Dios, pero todo gira en función a el Señor. Todo el ayuno hasta otro día. Entonces, toda su atención está puesta en el Señor. Se alimentan del Señor. El Señor los alimenta. ¿Quién se beneficia? ¿El Señor? Ellos. Entonces, toda la palabra que Jesús nos enseña, todo lo que Jesús nos habla, no es otra cosa más que para nosotros, para que nosotros a su vez, como ellos, seamos grandemente bendecidos. Tengamos una fuerte convicción en nuestra vida de las bendiciones del Señor. Que la obediencia y girar en torno a nuestra vida, girar en torno a Él, nos llena y nos fortalece espiritualmente. Que podemos escuchar su voz con claridad, porque mi mente y mi corazón están atentos a Él. Eso es lo que nos va a dar el discernimiento espiritual, el oído espiritual, acostumbrarnos a la voz del Señor. Ponen atención, dice, como María. Qué pasaje tan tremendo de María. Entonces, dice que escuchan su voz, y obviamente su voz nos habla de doctrina, nos habla de sus mandamientos. Nos habla de sus mandamientos. ¿Quiénes son las que le escuchan? Sus ovejas. Le decía yo hace rato, ¿son todas las ovejas del Señor? No. No son todas las ovejas del Señor. Juan 8:43, ¿se acuerda de Jesús? Tiene un diálogo ahí con unas personas que habían creído en Él. Y surge un conflicto entre ellos. Surge un conflicto, tienen un diálogo, nosotros tenemos un padre, nuestro padre es Abraham. Jesús le dice, si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Las obras de la fe. ¿Cuáles son las obras de la fe? La obediencia. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Cómo creyó Abraham? Pues puso por obra su fe, ofreciendo a su hijo Isaac. Entonces, con lo que Jesús le está diciendo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, obras de fe. ¿Cuáles son? La obediencia al Señor. Dice, más bien ustedes son de su padre. ¿Ya vio cómo sí? ¿De quién éramos hijos? Dice, porque las obras de Él quieren hacer. Les dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender? Porque no tienen oídos espirituales. El oído no está escuchando la enseñanza del aspecto espiritual. El oído está rechazando la palabra del Señor. Lo rechazan. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Jesús ahí en el Evangelio, ahí en ese mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice que solamente vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Voy a tratar de terminar.
El segundo punto, el tercer punto que nos habla, dice que yo las conozco. Yo las conozco. Ahí en los estudios que tenemos de discipulado, ¿se acuerdan que incluso lo tomamos como base el año pasado, el antepasado, para una serie que estuvimos predicando, que era conocer a Dios? La pregunta, ¿qué necesitamos para conocer a alguien? En el módulo 1. ¿Qué se necesita para conocer a alguien? Pasar tiempo. Generalmente pasar tiempo con la persona, ¿no? Porque cuando escuchamos algo de alguien, pueden ser veraces lo que escuchamos o puede ser mentira. Porque cada quien trata a las personas como el trato que tiene, ¿no? A veces escuchamos, no, pues con ese ni te juntes, porque es esto y lo otro. Te lo está diciendo alguien que tuvo una experiencia desagradable con la persona. Pero si alguien tuvo una experiencia agradable con esta persona, te va a hablar maravillas. Entonces, no nos podemos fiar de los comentarios de un tercero para conocer a un primero. ¿Estamos ahí? Aunque eso nos va a ayudar en cierta forma. Entonces, dice nuestro estudio que dice, ¿qué dice él de sí mismo? ¿Qué dicen otros? ¿Y qué dices tú? ¿Qué dicen otros de él? ¿Qué dice él de sí mismo? Se presenta. ¿Y qué dices tú? ¿O qué digo yo? La opinión que yo tenga de Jesús es en base al tiempo que yo he pasado con él, ¿no? Y de esa experiencia que yo tenga van a surgir dos cosas, o una aprobación o una desaprobación. Entonces aquí, esta palabra de conocer implica eso. Dice Jesús, yo conozco a mis ovejas. Ahora, en un sentido, y tome en consideración esto, se lo voy a dejar de tarea. En un sentido, ¿desde cuándo nos conoce Jesús? ¿O de qué tipo de ovejas está hablando Jesús? Desde siempre nos conoció. Desde siempre. Por eso es que no todas las ovejas son de Él. Porque Dios escogió a algunos de antemano para Él. Los escogió en Cristo Jesús. Por eso es que Jesús conoce a sus ovejas. Mira, aún aquella ovejita que no está en el redil, aún aquella que todavía no recibe al Señor, Jesús ya la conoce. Él ya sabe lo que está viviendo, Él ya sabe lo que está pasando en su vida. Él ya la conoce porque es su oveja y la va a traer. Ahí está en el Evangelio, ahí mismo en el Evangelio 10, de Juan, capítulo 10. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De quién está hablando? De nosotros, que ni siquiera pero ni habíamos oído de Él. Pero ya éramos sus ovejas, solamente fue por nosotros. ¿Por qué éramos sus ovejas? Porque Él nos escogió desde allá, desde antes de la fundación del mundo. Nada más por eso nos conoce. Y ahora nos conoce de una manera más especial. Le voy a decir por qué razón. Porque ahora tú y yo tenemos un trato con Él. Y esta palabra, las conozco, es dando un aval. Tú puedes recomendar a una persona que conoces, pero no puedes recomendar a alguien que no conoces. ¿Cierto o falso? Puedes dar testimonio de alguien que tú conoces. Si te piden referencias, puedes decir, sí, esta persona es así, 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 así. Con toda la confianza. Entonces, esta palabra implica el sentido de aprobación. Dios nos aprueba. Yo conozco a mis ovejas. Yo soy su aval. Es la misma palabra que se utiliza para la intimidad entre un hombre y un matrimonio. Es la palabra que dice ahí cuando José y María, que dice, y no la conoció, implica no tuvo intimidad con ella hasta que nació Jesús. Después de eso sí tuvo una intimidad. Esto nos habla de que Jesús nos conoce porque tenemos una intimidad con Él. ¿Usted me conoce a mí?
Le pregunto. Me conoce de una manera, pero ¿sabe quién me conoce exactamente? Él. Porque dice que Él conoce aún las intenciones de mi corazón. Esa parte que usted no puede ver en mí, por más sincero que yo sea, esa parte que usted no puede ver en mí, el Señor la conoce. Y como me conoce tan perfectamente bien, Él puede ayudarme en cualquier área en la cual yo me encuentre. Dice, antes de que pidas, yo ya habré escuchado. Él ya sabe todo. No podemos esconderle nada. Él nos conoce. Entonces nos conoce porque tenemos una relación íntima y estrecha con Él y hacemos la voluntad de Él. El apóstol Juan dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Mire bien, en que guardamos sus mandamientos. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice, este es mentiroso. Y la verdad no está en él. Se le acercaron a Jesús unos hombres y, Señor, Señor, ¿no? Y le empezaron a presentar sus credenciales y las obras que habían hecho. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre venimos. Y Jesús les contestó solamente esto: apártense de mí. Nunca los conocí. Nunca tuvieron una relación. Hicieron muchas cosas en el nombre de Jesús. Muchas cosas hicieron en el nombre de Jesús, pero no tenían una relación con Él. No había esa relación. Mi amado hermano, todo parte de cómo nos relacionamos tú y Él. No es suficiente con que nosotros vengamos el domingo a la iglesia. No es suficiente. No es suficiente que le demos al Señor el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Que a veces, yo lo sé porque yo lo sé, a veces nos privamos de algo con tal de actuar en obediencia hacia el Señor. No porque estamos esperando que se abran las ventanas de los cielos y sean derramadas bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden en el aspecto material o económico. No, no es eso lo que estamos esperando. Estamos esperando que abunde su palabra para que sea alimentada nuestra alma y nuestro espíritu. Pero yo sé que a veces uno hace esfuerzos para eso. Y tampoco es suficiente. Necesitamos tener una comunión íntima y estrecha con el Señor. Y esto, hermano, voy a terminar con lo mismo. Esto implica que tú y yo busquemos el reino de Dios y su justicia. Esto implica que tú y yo busquemos el reino de Dios y su justicia. Estamos a 30. Empezamos, creo el día 2 fue la primera predicación, ¿no? El día 2 o el día 3, no me acuerdo. Han pasado 27 días. Obviamente hago preguntas, no se sienta ofendido, no se sienta agredido, pero tómelo en consideración. ¿Cuánto hemos leído de la palabra hasta este tiempo? ¿Cuánto hemos leído de la Biblia?
Si solamente leíamos 3 capítulos, 3 nada más, 3 al día, ¿cuántos versículos debíamos de haber leído ya ahorita? A ver, Teo, tú que eres físico, químico, matemático, 3 por 27, del último domingo para acá. 96. 96. ¿Cuánto? Bueno, equivale, nada más 3, equivale a 1/3 del Nuevo Testamento, porque son 240 y tantos textos, versículos, capítulos. Entonces equivale a 1/3 del Nuevo Testamento. Ya habíamos leído todo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y por ahí nos olvidamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos pasado en oración con el Señor? Entonces, dependiendo de la comunión que nosotros tengamos con Él, o sea, de la relación que llevemos nosotros con Jesús, eso determina el estado de nuestra vida espiritual. Y el estado de nuestra vida espiritual determina el estado de nuestra vida material y de nuestra vida económica. De la forma en que nosotros busquemos ser y crecer a la manera de Jesús, depende y determina nuestro estado espiritual. Mire, dice, mis ovejas ya son de su propiedad. Dice que oyen su voz, Él las conoce. Pero el último punto dice, me siguen. Me siguen. Esto es, imitadores de Jesús. Si conocemos a Jesús, mi hermano, tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que imitar la vida de Jesús. Tenemos que hacer lo que Jesús dice. Tenemos que hacer lo que Él hace, decir lo que Él dice, dejar de hacer lo que Él no hace, predicar lo que Él predica. Seguir a Jesús implica ser un imitador de Jesús. Porque si tú imitas a Jesús, de pronto queremos una vida victoriosa, ¿sí o no? Pero no la vivimos. Dice el Señor Jesucristo en Juan 14:12, dice que el que cree en Él, las obras que Él hace y mayores hará. ¿Por qué? Garantiza, yo voy al Padre. Entonces, si nosotros seguimos a Jesús, escuchamos su voz y seguimos a Jesús, tenemos que andar en las mismas obras que Jesús anda, hacer lo que Jesús hizo. En Hechos capítulo 10, 38 nos dice que Jesús estaba ungido por el Espíritu Santo y que anduvo haciendo bienes y liberando a los que estaban oprimidos por el diablo. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor. Seguir a Jesús. Y para ser seguidores de Jesús, mi amado hermano, tenemos que dejar muchas cosas. Nuestra comodidad, para empezar. Y tenemos que esforzarnos por ir en pos de Él. Si somos imitadores de Jesús, tenemos que imitar su carácter. Y ahí tenemos que renunciar a nosotros mismos. Miren lo que le dijo. Lo que le dijo ahí en Mateo 16, 24, está llamando a sus discípulos el Señor Jesucristo y les dijo, nomás dice ahí, dijo a sus discípulos, en Mateo 16, 24. En Mateo 8, 34 ya implica más. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos. Ya no habló solamente a los discípulos de Él, sino a la gente, incluyó a la gente y a sus discípulos. Y en Lucas 9, 33 dice, y decía a todos, el llamado fue para todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El seguir a Jesús implica ir por el mismo camino de Jesús. Es correr la misma suerte de Jesús.
¿Cuál fue la suerte de Jesús? Murió. Murió en la cruz. Por ti y por mí. Si seguimos a Jesús, esta es la prueba final de que somos ovejas de Él. Tenemos que dar la vida por las ovejas. Esto es, tengo que renunciar a mis intereses personales a favor tuyo. Jesús murió a Él, murió a todo, por ti y por mí. Yo, como creyente, como discípulo de Jesús, como seguidor de Jesús, tengo que morir a mis intereses, a mi carne, en bien tuyo. Para mí tú tienes que estar en primer lugar. Y eso, mi hermano, cuesta. Fíjese, le estoy diciendo, debes de estar. No le estoy diciendo que estás. Porque dice el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero le echo ganas, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando te decides a seguir a Jesús y morir día a día por Él, por lo que Él te dice, entonces empezamos a disfrutar de la verdadera libertad. Empezamos a disfrutar de la verdadera felicidad y de la verdadera paz, tanto en la mente como en el aspecto emocional. Porque ya no tienes sobresaltos. Porque te das cuenta que tú ya no eres enemigo de nadie. Podrás tener muchos enemigos, pero tu corazón y tu mente está en paz porque tú sabes que no le debes nada a nadie, que estás en paz y te has puesto a cuentas con todo el mundo. Porque has hecho lo que Jesús dice que debes hacer. No traes sentimientos de culpa. No te sientes perseguido ni acosado por nadie. Estás en paz. Si no duermes tranquilo, pues es por muchas razones. No creas, no duermo, pero te garantizo que no es porque tenga culpa en mi mente, ni porque tenga miedo de lo que va a suceder, sino porque he decidido seguir a Cristo y he decidido seguir las enseñanzas de Jesús. He decidido amar a mis enemigos. He decidido orar por aquellos que me vituperan. He decidido orar y rogar al Señor por aquellos que me persiguen. Y esto me permite vivir en paz, oyendo la voz del Señor. Hay recompensa, y yo quiero que lo veamos ahí, en Juan capítulo 12. Terminamos. Dice 12:26, dice, si alguien me sirve, o si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Esto es, corra, esté dispuesto a ir conmigo en el mismo camino. Esto nos habla de un discipulado, hermano, ir en el mismo camino y correr la misma suerte que Él. Correr la misma suerte que Él. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará. ¿No le gusta esa promesa? Si usted decide servir a Jesús, lo va a seguir. Y si usted lo sigue, dice que donde Jesús esté, ahí va a estar usted. ¿Ya es lo que nos dicen los versículos posteriores ahí en Juan? ¿No? Dice, y yo les doy vida eterna, porque donde esté Jesús, en la eternidad, ahí vamos a estar usted y yo. Y dice que nada ni nadie, fíjese, nadie los va a poder arrebatar de su mano. Nadie. Nadie. Y Pablo toma esa figura, este dicho de Jesús, y nos lo platica ahí en nosotros. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Pero la condición es ser oveja del Señor. Es oír su voz y es
seguirlo. Mi hermano, con estos 3 puntos tenemos garantizado toda la bendición en nuestra vida. Toda la bendición en nuestra vida. ¿Quiere usted ser oveja de Jesús? ¿Es usted oveja de Jesús? ¿Quiere tener mayor intimidad con Jesús? Hagamos lo que nos dijo en el principio de este año. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. En el reino de Dios Él reina. Él es el rey. Yo soy el siervo. Él ordena, yo obedezco. No hay otra cosa, mi hermano. No hay otra cosa. Queremos el reino, tiene que ser así. Pero hay grande recompensa, hay grande bendición. Y yo espero que el deseo y el anhelo de nuestro corazón de recibir la plenitud de la vida espiritual que es en Cristo Jesús sea más fuerte, mi amado hermano, en tu corazón que la voz de nuestro interior. Esto es, de nuestros deseos carnales. Que Dios le bendiga y muchas gracias.